Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con el doctor Jerónimo Martínez, que nos hablará de sucesiones, casos prácticos, planteo, análisis y resolución. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos los miembros del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Para mí es un gusto, es un honor poder estar aquí compartiendo pensamientos. Y la verdad que es la primera vez que estoy en este colegio, ¿sí? Así que ya estamos organizados como para que podamos desarrollar un tema que realmente es de sumo interés y de una gran utilidad práctica. El tema que vamos a abordar va a ser cesión de derechos hereditarios. Es un contrato que se usa y a veces se abusa y a veces se mal usa, y que vamos a utilizarlo de manera correcta y de esa forma le vamos a sacar un gran provecho. Mi nombre está ahí, ya me presentaron, y además ahí tienen mi correo para cualquier situación. Yo esta presentación se las voy a dejar a las autoridades a los fines de que en cualquier tiempo puedan consultarla. Bien, lo primero que hacemos es comenzar con una exposición de lo que queremos desarrollar. Esto va a ser nuestra suerte de libro de rutas. Es lo que quiero que agotemos en cuanto a temas, y va a ser contrato de cesión de herencia, las extensiones y las exclusiones que este contrato tiene, qué ocurre con la confusión, con el mismo contenido de la cesión de derechos hereditarios, con una situación que venía produciéndose desde hace mucho tiempo, cuando el contrato no estaba legislado, que es la indivisión poscomunitaria, que es la cesión de gananciales, ya lo vamos a ver, y la cesión sobre objetos determinados, que en más de una ocasión ocurre con una práctica que no corresponde y que hoy sí tiene claramente su tratamiento en el Código. Lo primero que vamos a abordar es de qué se trata. Nosotros hablemos del contrato de cesión de herencia. El contrato de cesión de herencia es un contrato por el cual una persona que tiene que ser heredero, ¿sí?, le transmite a otra persona, que puede ser un coheredero o un tercero, le transmite todo o parte de lo que a él patrimonialmente le corresponde en una sucesión determinada. No se transmite la calidad de heredero. La calidad de heredero no se transmite necesariamente el contenido, la alícuota, parte que ese cedente, heredero, quiere transmitir en todo o en parte a otra persona. Es un contrato que es consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, es gratuito o puede ser oneroso, podrá o no tener contraprestación. Después vamos a ver qué implicancias esto trae. Y fundamentalmente nos detenemos en su formalidad. Es un contrato que es formal, porque requiere ser hecho por escritura pública. No confundir esta forma con la forma de la renuncia. La renuncia puede ser hecha tanto por escritura pública como también puede ser hecha por un acta judicial, obviamente que se acompaña al expediente, en tanto y en cuanto, y esto es muy importante, en tanto y en cuanto el sistema informático nos asegure la inalterabilidad de ese documento. Esto es esencial. Es decir, si ustedes me dicen, acá lo que tenemos que tratar de evitar que si hay una cesión de herencia y por alguna razón se pierde ese expediente, nosotros podamos ir, sea al protocolo que llevan los escribanos, o al mismo sistema informático que nos asegura recuperar ese documento, a los fines de tener por cierto de que esa cesión ya ha operado.
En línea general, se hace, por no decir en la extensa mayoría de los casos, se hace por escritura pública. Y es un contrato que es aleatorio. Esta es otra de las características que más tipifican al contrato de cesión de herencia. Ustedes ya lo saben, simplemente lo recordamos, de que la muerte, la apertura y la transmisión se suceden en un mismo instante, sin que exista el menor intervalo de tiempo. Y eso significa, ni más ni menos, que la ley que va a regir la sucesión es la ley vigente al tiempo de la muerte del causante. Entonces, dependerá si el causante falleció antes del 1 de agosto del 2015, que apliquemos el Código Civil velezano, o bien desde el 1 de agosto del 2015 en adelante, que tendremos que aplicar el Código Civil y Comercial. Pero ¿qué es lo que pasa ahora y qué es lo que nos pasa, qué es lo que pasaba antes, perdón, y qué es lo que pasa ahora? Antes, la cesión de derechos hereditaria no estaba regulada en el Código de Vélez. No tenía un tratamiento y se aplicaban, para resolver esta laguna del derecho, tanto la doctrina como la jurisprudencia echaban manos de la cesión de derechos y acomodaban circunstancias especiales a esta relación específica que se da cuando uno cede derechos hereditarios. Vélez Sarsfield lo dijo en la nota del 1484. Él dijo que iba a tratar en el libro cuarto de sucesiones la cesión de derechos hereditarios porque consideraba impropio tratarla en ese tiempo que estaba escribiendo, en ese capítulo que estaba escribiendo. Entonces, cuando hoy tratamos el alia, en gran parte se reproduce lo que la doctrina y jurisprudencia venían trabajando. Es decir, hay un alia sabemos que es un riesgo, hay una suerte de tautológico. Hay algo que en rigor técnico no se sabe específicamente cuáles serán las contraprestaciones. Pero hay un alia que se asume, es decir, un riesgo que se asume, y hay un riesgo que no se asume. El riesgo que en línea general se asume, y después vamos a ir bien finito, es aquel que hace al contenido de la herencia. Esto es un riesgo que en principio las partes corren. Más activo, menos activo, más pasivo, menos pasivo, eso es un riesgo que las partes corren al tiempo de celebrar un contrato de cesión de herencia. Pero hay un riesgo que no se asume. Y el riesgo que no se asume, y después lo vamos a ver con detenimiento, es el que hace a la calidad de quien cede y a la alícuota parte que está cediendo, transmitiendo. Ese riesgo no se corre. En principio, ya lo vamos a ver. El que transmite, el cedente, heredero, asegura la calidad de serlo, de tener calidad hereditaria, y asegura también una alícuota parte que va a transmitir. Y esto tiene una gran implicancia cuando el contrato es oneroso. Ya lo vamos a ver en garantías de dicción. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo produce los efectos? Miren, antes era toda una discusión. ¿Cuándo realmente produce efectos este contrato de cesión de herencia? Mire, entre las partes no había duda porque al ser consensual desde la firma, quienes hayan suscrito ese contrato de cesión de herencia, desde ese momento, causa efecto entre ellas. El gran problema era qué pasaba respecto a otros o herederos, a los legatarios, a los acreedores del que cede. Y eso, hoy por hoy, sí tiene regulación específica. Y nos dice que es desde que la escritura pública es incorporada al expediente sucesorio. Miren, desde allí es la mayor publicidad que se le puede dar. Si alguien hace un contrato de cesión de herencia, obviamente por escritura pública, pero no lo acompaña al expediente, los demás no se van a enterar de esa situación.
por lo cual se fue por el mayor medio de publicidad que la doctrina anteriormente entendía que correspondía realizarse. Entonces, consejo práctico: el día que ustedes hacen una cesión de derechos hereditarios y el escribano le da la copia simple, ustedes esa copia simple incorpórenla al expediente, haciendo saber que se encuentra en trámite de inscripción en el registro la escritura correspondiente, pero que ya está cedido los derechos hereditarios. Entonces, muy importante a los fines prácticos porque le dieron la debida publicidad. Pero respecto al deudor de un crédito de la herencia, es decir, alguien que le debe al causante, alguien que ahora le debe pagar al sucesorio, a sus sucesores en rigor técnico, este va a ser, digamos, oponible a este deudor desde que se le notifica efectivamente esa cesión de herencia. Háganlo por medio fehaciente, ¿sí?, a los fines de que no quepa la menor duda de que le han notificado que tiene que pagarle a quien, en parte también, tendrá derechos en esa herencia en virtud de ser cesionarios de esos derechos hereditarios. ¿Sí? Hoy, por suerte, insisto, normativamente está positivizado, lo cual nos da mucha tranquilidad. Ahora vamos a entrar en un tema muy sensible, que es el alia, la extensión del alia. Insisto, no se hagan problema porque este power lo voy a pasar a los fines de que puedan, como es, consultarlo cuantas veces quieran. Veo por ahí que hacen un print de pantalla o sacan una foto, no se hagan problema porque este material va a estar dado, así que tranquilos que va a estar a su disposición. A ver, ¿qué forma parte del contrato de cesión de herencia? Si nada digo, porque, atención, el contrato de cesión de herencia es un contrato que va a estar sometido a la voluntad de las partes. Es decir, en principio no tiene por qué tocar el orden público sucesorio, y en esta libertad contractual alguien puede asumir, ¿corro este riesgo específicamente o no lo corro? O le damos un tratamiento especial. Pero si nada digo, sabemos que el contrato es ley para las partes, si nada digo, decimos que está incluido en el contrato de cesión de herencia, es muy importante, es decir, forma parte del contrato de cesión de herencia las ventajas que posteriormente a celebrar el contrato se van a obtener por colación. ¿Cómo? Mire, hay uno de los coherederos que recibió en su momento un plus, ¿sí?, por colación, que no está dispensado y que tiene que traer los valores al sucesorio para mantener la igualdad en el reparto. La acción de colación, lo que busca la igualdad de reparto entre los coherederos. Entonces, alguien puede decir, miren, yo recibí un adelanto de herencia, vulgarmente hablando, no estuve dispensado por esta donación, ¿sí?, y en rigor técnico el valor que corresponde traer al sucesorio es este. ¿Quién se beneficia con esto? El cesionario, el que lo recibe. ¿Por qué? Porque forma parte del contrato de cesión de herencia. También forma parte del contrato de cesión de herencia la renuncia que se realice, escuchen bien, a disposiciones particulares que tenga el testamento. Por ejemplo, legados. ¿Qué pasa si el legatario después no quiere o no puede recoger el legado? Eso viene, evidentemente, en favor de los herederos que van a crecer. Habrá que ver cómo está redactado el legado, que no haya varios colegatarios, que no se haya planteado el derecho de acrecer entre legatarios. Pero bueno, independientemente de eso, supónganse que una manda, un legado, por alguna razón no se cumple, esto acrece a los herederos. ¿Y quién se beneficia? El cesionario de derechos hereditarios, porque sí forma parte del contrato de cesión de herencia. Mire, también dice caducidad de disposiciones testamentarias. La renuncia es una de las formas en que opere una caducidad.
la caducidad es la extinción de una disposición, en este caso específicamente testamentaria, porque el vicio aparece con posterioridad a la redacción del testamento y sin voluntad ni expresa ni tácita del testador. Entonces, si opera una caducidad, el que se beneficia va a ser necesariamente el cesionario, porque sí forma parte del contrato de cesión de herencia. Estoy desmenuzando un artículo en dos partes. Esta es la primera, la que dice lo que sí está incluido. Lo que viene a continuación es lo que no está incluido. No forma parte del contrato de cesión de herencia, obviamente, insisto, salvo pacto en contrario, porque es un contrato. Y no forma parte del contrato de cesión de herencia lo que acrezca con posterioridad a la celebración del contrato por alguna de las causas diferentes a las que mencionamos antes. ¿Qué mencionamos antes? Dijimos, tanto colación como renuncia o caducidad de disposiciones testamentarias, sí. Entonces, si es por una causa diferente y se acrece con posterioridad a la celebración del contrato, entonces sí, en este caso, no va a formar parte del contrato de cesión de herencia. Y si no forma parte del contrato de cesión de herencia, ¿quién se la queda? El cedente, al revés de la situación anterior. ¿Me explico? Si no forma parte, el que se lo queda es el cedente. Como por ejemplo, y acá lo dice expresamente, la renuncia o exclusión que se haga de un coheredero. Mire, yo le cedo todos los derechos que tengo y me corresponden en una sucesión determinada, y le digo que me corresponde la tercera parte. Somos 3 llamados a recibir en la misma porción, y yo le aseguro que soy heredero y le aseguro que le transmito 1/3. En este caso, si alguien renuncia de los otros 2 que quedan, éramos 3 en total, si alguno renuncia, la alícuota pasó de ser 1/3 a 1/2. ¿Es claro? El cedente que aseguró, yo aseguré 1/3. ¿Y qué termina haciendo con la renuncia o la exclusión? Supónganse porque es un indigno, el otro coheredero. ¿Quién se lo queda? Se lo queda el cedente. El cesionario recibe una parte alícuota de una universalidad jurídica patrimonial y lo que recibe es un contenido patrimonial. Dijimos al principio, no se cede la calidad de heredero. Es por eso que conserva ese derecho. Bien. Lo acrecido, otra situación es lo que se acrezca anteriormente, ¿sí?, a la firma del contrato de cesión de herencia, pero por una causa que no se sepa al tiempo de la celebración del contrato. Ejemplo, mire, yo hice un contrato de cesión de herencia, lo que yo no sabía era que el causante por el cual yo cedí mis derechos hereditarios estaba llamado a otra sucesión en carácter de heredero que es sumamente beneficiosa. Eso no forma parte del contrato de cesión de herencia, pero cuidado, el que alega prueba, cuidado con la prueba. Nuestra máxima es el que alega prueba. Tendré que, la carga de la prueba está en cabeza de aquel que diga, mire, yo no lo conocía esto anteriormente, y evidentemente es un beneficio que yo no quiero que forme parte del contrato de cesión de herencia. ¿Quién lo dice? El heredero cedente. No quiero que forme parte, no sabía, y mire, por el valor del contrato de cesión de herencia sería ilógico pensar que yo hubiera cedido estos derechos por este valor. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el llamamiento que tiene a la otra sucesión es sumamente beneficioso. ¿Me explico? Bien. También se excluye algunos derechos que hoy se le ha puesto nombre y apellido para que no haya duda. Por ejemplo, los derechos que se tiene sobre los sepulcros,
sobre los documentos privados que pueda llegar a tener el causante, sobre las distinciones honoríficas que haya obtenido, sobre retratos, sobre recuerdos de familia. Eso no forma parte del contrato de cesión de herencia. Pero insisto esto, muchas veces. ¿Por qué? Porque es muy importante. Quizás sea interés del cesionario recibir alguna distinción honorífica, tenerla, supónganse algún deportista que obtuvo un premio sumamente importante, si no, mire, yo tengo especial interés que esto forme parte del contrato de cesión de herencia. Bueno, entonces póngalo expresamente para que así sea. ¿Sí? En la extensa mayoría de los contratos de cesión de herencia que yo he visto, no se hacen pactos específicos. Entonces, en línea general, opera esto, que hoy por hoy, les insisto, lo que hice fue desmenuzar el artículo que sigue. Las dos filminas anteriores lo que hacen es desmenuzar la interpretación que se debe hacer respecto de este artículo 2303, que obviamente no voy a leer porque dice lo que acabamos de expresar en las dos filminas anteriores, y por una razón a la brevedad, porque es bastante lo que quiero dar antes de abrir a preguntas. ¿Sí? Aclaro una cuestión, si quieren preguntar algo lo hacen con la mecánica que ya los coordinadores les han transmitido a ustedes. Bien, vamos al artículo que sigue. ¿Qué derechos tiene el cesionario? Es decir, el que recibe la herencia por cesión de herencia, el que la recibe. ¿Qué derechos tiene? Miren, tiene los mismos derechos que tenía y les correspondían al cedente, patrimonialmente hablando, insisto. Ocupa su espacio jurídico patrimonialmente hablando. Y podrá ejercer los mismos derechos que podría haber ejercido el heredero cedente. Y le agrega algo que es muy importante. El cesionario tiene derecho al valor íntegro de los bienes que se grabaron entre la apertura de la sucesión y hasta el contrato de cesión de herencia. Es decir, tiene derecho a recibirlo libre. Después será un acomodamiento de hijuelas, pero si alguno grabaron estos bienes y fue entre el contrato, entre el fallecimiento del causante y la cesión de herencia, eso beneficia, ¿sí?, para su planteo al cesionario diciendo: a mí no me imponen este gravamen, ajustemos los lotes para que esto no sea en detrimento mío. Y también tiene derecho a todo lo que se haya, digamos, en el mismo periodo se haya producido la consumición y enajenación, excepto de algo concreto, de los frutos que se hayan percibido. Los frutos, esos no forman parte ni pueden ser reclamados por los cesionarios. Una cuestión que es importante. El contrato de cesión de herencia puede ser celebrado desde la muerte del causante y hasta la partición. Antes de la muerte del causante es nulo, porque es un pacto sobre herencia futura que está prohibido, artículo 1010. Los pactos sobre herencia futuro están prohibidos. Y una máxima que utilizamos en derecho sucesorio, que nos guía, una de las tantas, es que en rigor técnico no hay sucesión sin muerto. Ni tampoco, obviamente, ningún derecho que devenga de una sucesión. Cuando uno lo dice, primeramente, si no hay sucesión sin muerto, parece que hasta sería como una broma, ¿no es cierto? Como que una exageración. Y en rigor técnico, lo que uno está diciendo es decir, mire, no hay sucesión sin muerto y obviamente no hay ningún derecho de que se desprenda de esa sucesión sin que haya alguien que haya fallecido y produzca la transmisión. Es decir, yo no voy a poder ceder derechos hereditarios de alguien que todavía no murió.
es nulo de nulidad absoluta. Y después de la partición, y claro que no, porque ya producida la partición, se produce la finalización de esta comunidad hereditaria. Se le pone fin. La alícuota ideal que tiene en una sucesión se materializa con objetos ciertos, determinados, que se encuentran en el sucesorio, que se transmiten a los herederos. ¿Correcto? Entonces, desde la apertura y hasta la partición es viable. Y ahora vamos a ingresar a un tema sumamente importante de destacar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo letra fina a lo que nosotros antes hablábamos del alia, del riesgo que se corre. Porque en principio dijimos que el cedente sí asegura al cesionario una porción determinada y la calidad de heredero que tiene. Este artículo hace una distinción, luego lo vamos a leer, hace una distinción entre si la cesión es onerosa o si es gratuita. Mire, si es onerosa, el cesionario, al cesionario le aseguran esas dos cuestiones, calidad de heredero y alícuota que les transmite. Si es onerosa, esa calidad de heredero, el artículo específicamente dice que se la asegura, y también la parte indivisa que le transmite, pero dice dos salvos. Salvo que esta cesión de derechos hereditarios haya sido transmitida como dudosa, ¿sí? Como que pudiera ser litigiosa. Entonces, obviamente, el cesionario ante una situación de esta va a pagar menos por esta cesión de derecho hereditario, porque sabe que es dudosa o litigiosa. Puede haber más herederos, ¿eh? Miren, hay algunos que dicen ser herederos del causante, ejemplo, hijos no reconocidos, que posiblemente planteen alguna suerte de reclamo, de acción, para poderse implantar en el estado de familia, ¿sí? Hará acciones de estados, de reclamación de estado filial, y eso hará que disminuya la alícuota hereditaria. Pero mire, yo le cedo, le transmito el tercio de la herencia, pero se lo transmito como litigioso dudoso. ¿Usted me lo acepta? Si mañana tiene un cuarto, si pasado tiene un quinto, usted lo aceptó, ¿sí? A menos que, y acá viene el segundo salvo, que el cedente haya actuado con dolo. El dolo civil, es decir, la aserción de lo que es falso, la disimulación de cosas que son verdaderas, son astucias, son maquinaciones que se celebran con el fin de que la otra persona incurra en una situación en la cual se perjudica. Entonces, dos salvos. El contrato de cesión de herencia deben responderse por garantías de evicción, es decir, el cedente le debe responder al cesionario, salvo que haya cedido esos derechos litigiosos esos derechos hereditarios como litigiosos o dudosos, y acá viene el segundo, salvo que haya actuado con dolo. Y si actuó con dolo, tiene que responder por garantías de evicción. Así dice la primera parte, si la cesión es onerosa, el cedente garantiza al cesionario su calidad de heredero y la parte indivisa que le corresponde en la herencia, excepto que haya cedido, que sus derechos hayan sido cedidos como litigiosos o dudosos, sin dolo de su parte. Bien, no va a responder por la evicción ni por los vicios de los bienes de la herencia, excepto pacto en contrario, ¿sí? En lo demás dice que responde si, se rigen por las normas relativas a la cesión de derechos. Salvo esa situación, ¿sí? Que hemos dicho antes, no va a responder por las garantías de evicción. Ahora, si la cesión es gratuita, bueno, el cedente solo va a responder frente al cesionario en los mismos casos que el donante responde en frente del donatario. Su responsabilidad se va a limitar al daño que le cause por la mala fe utilizada. ¿Correcto?
Bien. Acá viene un tema que está muy bien que el código lo aclare. El tema es qué pasa si el heredero cedente tenía en relación al causante deudas y créditos en donde se produce la confusión como extinción de la obligación. Es decir, nosotros sabemos que la confusión es un medio, ¿sí?, para extinguir obligaciones. Y la confusión es justamente extinguir la deuda por el menor valor cuando entre dos partes asumen la calidad de acreedor y deudor a la vez. Por el menor monto queda confundida, es decir, extinguida la deuda. El heredero le debe al causante 200, el causante le debe al heredero 300. Entonces, por 200 quedaron extinguidas las deudas y en el caso que estoy planteando, el heredero cedente tiene un crédito contra la sucesión por 100. Lo mismo sería si fuese al revés. Es decir, el causante le debía 200 al heredero y el heredero le debía 300 al causante, se confunden por 200, pero evidentemente el causante, es decir, los sucesores, tendrán derecho de cobrar los 100. Pero en el menor valor quedó confundida, como extinción de la obligación. Así como se extinguen por pago, novación, transacción, renuncia, remisión, también se extingue por confusión y expresamente la norma establece esa situación. Más allá de cualquier circunstancia, estos efectos sobre la confusión, la cesión de derecho hereditaria no los altera. ¿Está? Dejará salvo los derechos del heredero o de los sucesores. ¿Qué obligaciones tiene el cesionario? Insisto, salvo pacto en contrario. Si nada dice, el cesionario le debe devolver al heredero cedente lo que éste ya haya pagado en relación a las deudas y cargas de la sucesión. Obviamente hasta la concurrencia del valor en relación a la alícuota hereditaria que transmite, pero debe pagarle lo que el otro pagó. El cesionario le debe devolver si pagó algo de honorarios, si pagó algo de aportes, algo de sellados, si pagó alguna deuda que tendría el causante, en proporción a lo que le corresponde, debe reembolsarlo de lo que ya el cedente pagó. Si es que pagó, porque puede ser que no haya pagado. Y si no pagó, bueno, directamente el cesionario las paga. Si pagó el cedente, se la reembolsa, y si no pagó, es a cargo del cesionario. Dice, las cargas particulares del cedente y los tributos que gravan a la transmisión hereditaria están siempre a cargo del cesionario si están impagos al tiempo de la cesión. Es decir, si los pagó antes, se lo devuelve. Y si no están pagos, es a cargo del cesionario. Y siempre ponemos salvo que el contrato de cesión de herencia las partes hayan acordado algo diferente. ¿Está? Bien. Vamos un poquito más. Este es un tema que nosotros decimos ha derramado ríos de tintas, ¿sí? Esto tanto jurisprudencialmente en épocas de Vélez y actualmente se están dando situaciones en relación a la indivisión postcomunitaria. Para esto tenemos que prestar atención de que si el causante al tiempo de su fallecimiento estaba casado en un régimen de comunidad de ganancias, es decir, hay bienes que son gananciales, con un solo hecho jurídico que es la muerte, hace que coexistan dos estados de indivisión. El estado de indivisión poscomunitaria, ¿qué indivisión es esa? La indivisión de los gananciales. Es el estado de indivisión que se puede dar cuando alguien presenta su divorcio
se produce la disolución de la sociedad conyugal, pero hasta que no se liquide la sociedad conyugal, existe un estado de indivisión. Sí, estado de indivisión poscomunitaria, o si quieren, estado de indivisión de los gananciales. Coexiste este estado de indivisión de la herencia, perdón, este estado de indivisión de gananciales, juntamente con el estado de indivisión de la herencia. Porque cuando muere el causante, nace una indivisión hereditaria. Y allí tenemos indivisión poscomunitaria coexistiendo con indivisión hereditaria, hay que resolverlas ambas. Ustedes me podrían decir, ¿y qué hacemos ante una situación? Mire, lo pueden resolver por un solo acto jurídico complejo, si quieren mixto, en el cual acuerdan todos la liquidación de la sociedad conyugal y la partición de herencia, y en un solo acto acuerdan todos. ¿Es posible? Sí. No hay vulneración de orden público sucesorio, ni tampoco hay impedimento alguno para que en un solo acto jurídico ustedes pongan liquidación de sociedad conyugal _ partición de herencia. ¿Se entiende? Terminé con una indivisión poscomunitaria y terminé con una indivisión hereditaria en un solo acto jurídico. ¿Pueden? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y hay mucho para hablar, pero ya me metería en partición hereditaria y no quiero, porque puede ser motivo de otra consulta. Si ustedes quieren, obviamente que sí, cuando abramos a preguntas, lo que quieran. Pero esta situación hace que, en principio, uno diga, mire, para saber qué es lo que le corresponde de la comunidad de ganancia a la persona fallecida, tengo que dividir, tengo que resolver esta indivisión poscomunitaria. Y después reparto. Ese sería el orden natural, salvo que lo quiera hacer con ese único acto jurídico complejo. Si hay contienda, si hay conflicto, yo no puedo resolver el estado de indivisión hereditaria si aún no tengo resuelto el estado de indivisión poscomunitaria, porque con la indivisión poscomunitaria voy a ver qué es lo que ingresa efectivamente como la mitad de los gananciales que le corresponde al cónyuge premuerto. ¿Se entiende? Bien. Ahora, preguntas que antes se hacía la doctrina y la jurisprudencia que se resolvía en forma diversa, pero que hoy sí tiene una clara indicación. Si yo quiero ceder derechos gananciales, ¿puedo cederlo? Sí, por supuesto, no hay prohibición alguna que usted ceda derechos gananciales. ¿Y puedo cederlo juntamente con mis derechos hereditarios? Caso típico, fallece uno de los cónyuges y el cónyuge supérstite le cede a sus hijos los derechos hereditarios que le corresponden más los derechos gananciales. ¿Es posible? Sí es posible. Pero si yo les pregunto a ustedes, en el caso que le estoy nombrando, cuando un heredero cónyuge concurre con descendientes, ¿qué recibe de los gananciales del cónyuge premuerto? Y usted me va a decir, nada. ¿Por qué? Porque los descendientes desplazan al cónyuge en los gananciales que le corresponden al causante. El cónyuge retira su porción que le corresponde por esta disolución de sociedad conyugal producida por la muerte, retira lo que es propio, dije retira lo que le pertenece, iure propio, y nada recibe cuando concurre con descendientes. Ahí veo, Elsa, que estás levantando la mano. Yo estoy a indicación de lo que me digan los coordinadores. Sí, las preguntas las estamos realizando vía chat y tenemos 2 preguntas por ahora. Como vos quieras, lo manejás como vos prefieras. Yo estoy a disposición. ¿Querés que lo veamos ahora? No hay ningún problema. Como te parezca. O dale, vamos, así no se quedan con la duda hasta el final. Vamos. Bien. La primera es,
Si renuncia o es declarado indigno, ¿no opera el derecho de representación si hay descendientes? Muy bien, muy buena pregunta. Cuando se produce una renuncia, el heredero cedente que no cedió su calidad de heredero tendrá que ver si produce el derecho de acrecer o no en el caso concreto. El derecho de acrecer es un derecho, algo así, que tienen los descendientes de ocupar el lugar de los ascendientes cuando estos ascendientes no quieran o no puedan. No quieren porque renuncian. No pueden porque está con muerte, va. Premuerto, con muerto, ausente con presunción de fallecimiento. Es indigno, y si estuviéramos en la época de Vélez, ojo, el sucesorio lo podemos tener ahora, pero el causante falleció antes del 1 de agosto del 2015, y hay un testamento en donde se haya acordado la aseveración, podría plantear la desheredación. ¿Por qué? Porque hay un testamento que desheredera en épocas de Vélez, obviamente realizado, y la transmisión hereditaria se produjo en vigencia del Código de Vélez. Excepcionalmente podría plantearse esta situación. Hoy no tengo dentro del articulado este derecho de desheredar, pero sea por que no quiere, insisto, renuncia, o porque no puede, premuerte con muerte, ausente con presunción de fallecimiento, indignidad, y excepcionalmente en las condiciones que yo dije, fallecido antes del 1 de agosto del 2015, habiendo un testamento debidamente desheredado, desheredación. No, el derecho de desheredación va solamente en la línea recta, en forma infinita, en favor de los descendientes, y en la colateral hasta el 4º grado, es decir, en favor de los sobrinos y los sobrinos nietos. En la primer línea colateral solamente se puede representar, la primera línea están los hermanos, a los hijos y descendientes de los hermanos, que hoy, a diferencia del Código de Vélez, claramente dice hasta el 4º grado. Vélez lo decía por derecho propio, pero no decía específicamente por derecho de representación. Pero, a ver, cuasi pacífica, extensísima mayoría también le daba la misma limitación en el derecho de representación. Muy buena pregunta, sí voy a estar al caso concreto, para ver que esa renuncia efectivamente no pueda ser recogida por sus descendientes. Espero haber dado la respuesta esperada, si no, que vuelva a repreguntar. Perfecto. Y la otra pregunta es, si todos los herederos son mayores de edad, capaces y están de acuerdo por unanimidad, ¿se puede colacionar en especie cuando uno de los herederos forzosos recibió un inmueble por donación como adelanto de herencia sin dispensa? ¿Puede traer a la mesa el bien inmueble o solo puede colacionar el valor del mismo? Muy buena pregunta también. No está obligado, dice, debe los valores, y en más de una ocasión dice en dinero, pero insisto, acá es un negocio jurídico que las partes pueden acordar que en vez de integrarse efectivamente con dinero, se realice con algún bien. En más de una ocasión esto pasa. Yo toqué el tema partición. En la partición nosotros partimos de una torta gráfica, ¿sí? En donde hay bienes que muchas veces para equilibrar las hijuelas nada impide que alguien inyecte de afuera bienes para mantener la igualdad en el reparto. ¿Correcto? Y no necesariamente deba ser con dinero. El código que dice en dinero. ¿Y qué podría exigir? Que sea en dinero. Pero si me pongo de acuerdo, no hay ningún problema. Acá no está afectado el orden público sucesorio y la partición privada del 2369 nos permite que, siendo presentes, mayores y capaces, la partición se realice del modo que las partes crean y juzguen conveniente. Así que luz verde para eso, no hay inconveniente. Bien, la colega agradece la claridad de la respuesta y hay una pregunta más que dice, cuando la cesión se hace antes de iniciar el proceso sucesorio y luego, por supuesto, de la muerte del causante, ¿quién inicia la sucesión? ¿El cedente, el cesionario o ambos? Bien, otra muy buena pregunta. Una sola distinción que yo hago que es muy importante. La apertura de la sucesión la provoca el hecho jurídico.
nosotros decimos otra máxima en derecho. Miren, muerte, apertura y transmisión se suceden en un mismo instante sin que exista el menor intervalo de tiempo. Usted me dice, pero doctor, tardaron como 4 años en iniciar la sucesión, 5, no importa. El proceso sucesorio se inició a los 4 o 5 años, pero la muerte, la apertura y la transmisión se sucedió en un mismo instante, pero la partición operó hace 10 años y es retroactiva, ¿sí? Pasaron como 9, 10 años para hacer la partición. ¿Vieron cómo litigaron? Bueno, pero se juzga al adjudicatario de los bienes que conformen su hijuela, lote de adjudicación, que es propietario desde la muerte misma del causante, y nada recibió de los coherederos, lo recibió directamente del causante. No tuvo nunca derechos sobre los bienes que sean adjudicados a los otros, ni los otros tuvieron derecho alguno sobre los bienes que se han adjudicado a este. Y de vuelta, esto, miren, les responde muchísimas preguntas. Yo digo, hay directrices en derechos sucesorios que nos marcan a fuego. Una, las que yo le dije, no hay sucesión sin muerto, nadie se enoje, no estoy embromando ni nada por el estilo, ni tampoco ningún derecho que se desprenda de una sucesión de alguien que no haya fallecido. Entonces, una cesión de derecho hereditaria que se haga antes de que murió la persona, ustedes me dicen esa cesión es nula. Pero no, se hizo después que falleció el causante y antes de iniciar el proceso sucesorio. Sí, que la inicie el cesionario. Traerá la documentación, le aclarará en uno de los puntos de la demanda, pongan legitimación activa, que acredito la vocación hereditaria de fulanito de tal, quien conforme escritura pasada por ante el escribano tal, en fecha tal, número tal, capaz que hasta ya la tenés registrada, que acompaño en copia y que ofrezco, certificar frente al actuario, no dejen los documentos originales en los expedientes, siempre acompañen copias y certifíquenla, si no tienen que estar pidiendo los desgloses, no es conveniente. Entonces, ustedes acreditan la legitimación activa y no hay problema para que inicien el proceso sucesorio. Yo sé que nos rigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en más de una ocasión lo he tenido que de alguna manera trabajar, y es distinto al Código Procesal de Santa Fe en varios temas, pero para poder iniciar no hay inconveniente porque demostraste tu legitimación activa. Pudiste acreditarla. Esto es importante. Acordate siempre el que alega prueba. Si no, te va a decir previo a todo trámite, acredita el interés invocado, ¿sí? Y se proveerá. Palabra más, palabra menos, por ahí viene. Lo que nosotros estábamos diciendo es que coexistía la indivisión hereditaria con la indivisión postcomunitaria. Hoy no hay duda. Hoy, en una misma escritura, ustedes pueden ceder derechos hereditarios y gananciales. Y yo les decía y les comentaba que qué era lo que realmente heredaba el cónyuge respecto de los gananciales cuando concurría con descendientes, y en este juego de que yo me invento las respuestas, ustedes me decían nada, porque lo que se lleva el cónyuge supérstite de los gananciales cuando concurre con descendientes es iure propio, y los otros sí son herederos. ¿Quiere que le ponga un título? Si la totalidad de los bienes que componen una herencia en donde tramita la sucesión de cónyuges, el cónyuge supérstite ¿es heredero? Sí. ¿Hereda? No. Si la totalidad de los bienes que componen una herencia son gananciales y el cónyuge concurre con descendientes, pónganle título. El cónyuge es heredero, pero no hereda, solamente retira los gananciales que tienen y le corresponden en esa liquidación de sociedad conyugal que operó porque murió su cónyuge. Y esta es una imagen que tiene que seguirlos mucho, porque por ahí el cónyuge supérstite cede solamente gananciales, perdón, me desdigo, porque en el caso de que el cónyuge solamente ceda los derechos hereditarios y esté metido en esta situación.
Y supónganse que el que del otro lado pregunta y dice, ¿qué se dio? Nada. No se dio nada. ¿Qué le cedió? Lea el contrato de cesión de herencia. Lo que cede los derechos hereditarios que tienen y le corresponden una sucesión determinada. Bueno, se lo cedió. ¿Qué tiene? Nada. No se dio nada. Hay distintas interpretaciones porque esto ha sido llevado, ¿sí?, a resolución judicial. Respeto todas las posiciones, pero la ley, el contrato es ley para las partes. Lea lo que dice. Si lo que dice el contrato es que se dio los derechos hereditarios y los gananciales, lo incorpora. Y si no lo dice, no forma parte. Yo lo lamento, es muy duro. Mire, la verdad es que a veces la ley es dura, y en este caso el contrato deberá respetarse tal cual. Ojo, después podré argumentar para ver si en el caso concreto ha sido o no ha sido así. Pero independientemente es importante que tengan en cuenta este caso concreto. Claro que si el cónyuge concurre con ascendientes, no solamente va a retirar lo que le corresponde en sus gananciales, sino que se reparte la herencia entre ascendientes y descendientes. Eso no hay problema. Pero entonces hay contenido, hay contenido. El gran problema es cuando aparece, pero ¿y el contrato no tiene contenido? Sí, son los gananciales, los derechos hereditarios que tienen y les corresponden a una sucesión determinada. Pero bueno, mire, en todo caso habrá otra acción que deberá plantearse entre el cedente y cesionario a los fines de que si fue onerosa, le devuelva, porque hubo, si se quiere, muchos títulos para poner, pero hubo un enriquecimiento sin una causa. Correcto. Es decir, estuvo vacío de objetos, si hay contraprestación, entonces sí, claro, tendrá derecho a que le devuelvan lo pagado por nada, porque ahí de alguna manera correspondería. Pero por otro tipo de planteo, ¿sí? Esto es más una cuestión del objeto del contrato y las contraprestaciones que se han generado. Entonces, sí pueden hacerlo. Es muy saludable que lo hagan. Antes sí discutía porque decía, mire, son dos cosas distintas, que usted ceda derechos en los gananciales o que sea derecho hereditario. No me los confunda. Y algunos estaban de acuerdo que sean metidos dentro de un mismo contrato y otros no, y cuáles eran las reglas que lo aplicaban. Hoy no hay duda, no hay la menor duda. Los gananciales pueden ser incluidos y se le aplica que las normas del contrato de cesión de herencia, lea desde el 2302 al 2309, punto final. Quédese tranquilo, aplica. Muy bien, nos quedamos tranquilos. Y después aparece un tema que también ha generado bastantes dudas. Me disparo un segundito que voy a conectar la máquina, me estoy quedando sin batería. Un segundo. Ya estamos. Bueno, a ver, en más de una ocasión sucede situaciones no queridas. La ley tiene que venir para prevenir los conflictos, esto no hay duda. La ley es la norma que regula conductas para prevenir el conflicto. Si nosotros lo sabemos y lo sabemos trasladar, prevenimos el conflicto. Pero hay veces que el conflicto ya está dado. Y acá viene lo que ocurre en el artículo que sigue. A ver. No. Ahí viene. Bien. ¿Qué pasa cuando, escuchen bien el caso, dentro de la comunidad hereditaria hay distintos bienes en el acervo hereditario y uno de los comuneros o herederos que tienen algo en la comunidad toma un bien y se lo transmite a otra persona? Todos los demás pueden mirarlo y decir, ¿qué hiciste? Vendí el automotor. Miren, me adelanté. ¿Qué hiciste? Dispuse, cambio el término para no adelantar respuesta, dispuse del automotor. ¿En favor de quién? De esta persona, ya me entregó dinero. ¿Ese contrato es válido? Bueno, para dar una respuesta, yo voy a decirle, depende. ¿De qué? Depende de que al tiempo de la partición, ese bien sea adjudicado al disponente. Si se le adjudica al disponente de vuelta, miren, otra vez,
muerte, apertura y transmisión se sucede en un mismo instante. ¿De quién lo recibió? Del causante. ¿Cuándo? Cuando se murió. Entonces, ese acto jurídico que celebró el disponente, ¿es válido? Sí, es válido, porque fue adjudicatario del bien que dispuso. ¿Qué norma le aplica? De arranque le digo, no aplica las normas del contrato de cesión de herencia. No las aplica. ¿Y cuáles normas aplica? Mire, dígame cuál es el acto jurídico que ha celebrado, quiero escuchar cómo fueron las contraprestaciones, y si lo que recibió fue dinero, le aplico las normas de la compraventa. No fue una cesión de derecho hereditario. No es válido dentro de una comunidad hereditaria que uno de los comuneros tome un bien y lo transmita. No, en principio no se debe hacer eso. Se hizo, doctor. Acá le traigo la documentación. La validez, mire, si se le llega a adjudicar a otra persona, ese contrato es nulo. Y después será un problema entre estas personas que se relacionaron. Si se le adjudica, entonces es válido. Y aplicaré, de acuerdo a la contraprestación, si recibió dinero compraventa, si fue una liberalidad, nada recibió, es donación. Si recibió algún bien y dinero, entonces está más o menos permuta, y así sucesivamente. Pero es importante tener en claro y de aconsejar a los fines prácticos, no dispongan de los bienes de la herencia hasta que tengamos terminado el proceso lo suficientemente avanzado para que no se generen conflictos. Miren, si hay algo que sucede en la práctica, que disponen por boleto de inmuebles y después nos avisan a nosotros como abogados, mire doctor, ya lo vendimos. ¿Qué hicieron qué? Lo vendimos. Mire, acá la cláusula, esta cláusula, ¿ve que dice que tenemos que pagar días multas por... ¿Y cuándo lo celebraron? Ah, como hace 2 meses atrás. Ahí no infartamos. Pero bueno, la realidad es que, a ver, nosotros estamos para prevenir. Es muy importante la primera entrevista. A ver, la primera entrevista yo le llamo diagnóstico sucesorio. Diagnóstico sucesorio. Ustedes si van a un médico y el médico es bueno, le hace un buen diagnóstico. Y si le hace un buen diagnóstico, recorre, en nuestro caso sucesorio, el 2277. Recorran el 2267. Miren, algunos trabajan con carpetas colgantes y otros no. Si ustedes trabajan con carpetas colgantes, en la carpeta colgante, pongan elementos de la relación jurídica hereditaria, desde lo teórico. Desde lo práctico, les va a ser extremadamente útil. ¿Cuáles son los elementos de la relación jurídica? De cualquier relación jurídica, sujeto, objeto y causa. De cualquiera, sujeto, objeto y causa. A esta le agregan acontecimiento y presupuesto. Los sujetos van a ser los sucesores. Identifíquenlo desde el inicio. Identifiquen los sujetos, el que transmite y los sucesores, el causante y los sucesores, con nombre y apellido y con DNI. Armen el arbolito una sola vez y bien. Una sola vez y bien. Como decía uno de los colegas que preguntaba, ¿y el derecho de representación porque hay un renunciante? Pregunten, ¿tiene descendiente el renunciante? ¿Tiene descendiente, sí o no? ¿Tiene descendiente el excluido? Porque van a venir a ocupar su lugar. Entonces, los sujetos, clarito, ¿quiénes son los que tienen ese llamamiento que ahora lo vamos a ver? Sujetos, causantes, sucesores. 2, objeto, la herencia. Averigüen por la herencia. No vienen para que colgamos un cuadro que dice soy heredero de fulanito de tal. Recorran los bienes, pero desde la hora cero, porque muchos de ellos le dicen que le pertenece al causante y todavía no le pertenece al causante, depende de otro sucesorio que ni se abrió. O le faltan hacer algunas cuestiones como por ejemplo mensura, regularizaciones de lo que fuere, o lo tiene por boleto, no tiene la escritura y tenemos que accionar desde la hora cero. Sujeto, objeto, la causa. La causa es la vocación hereditaria, el llamamiento concreto a la sucesión determinada. Vean de que estén cumplidos los requisitos en cuanto al llamamiento. El acontecimiento es la muerte y el presupuesto de la ley, que actúa de forma imperativa
y también de forma supletoria. Imperativa para la legítima hereditaria, imperativa para el orden sucesorio, y supletoriamente porque si hay un testamento, primero manda el testamento en tanto y en cuanto no afecte la legítima, y supletoriamente la ley. ¿Sí? Sucesión testamentaria, no me puedo meter, no vamos a demorar demasiado, y sucesión intestada. Testamentaria, intestada, abajo, subsidiaria, ab intestato. Ustedes me dicen, ¿cuántas sucesiones son ab intestato y cuántas testamentarias? Muchísimos, lejos, muchísimas más las deferidas por voluntad de la ley, y son pocas las deferidas. No sé, será un 10% más o menos. La otra vez una jueza nos comentaba que más o menos de 10, 2 pueden ser testamentarias, entre 1 a 2, dependerá, está ahí. La mayoría extensa son por estadística, de acuerdo a lo que van recibiendo en los planteos sucesorios, ¿correcto? Entonces, con este artículo, que es cesión de bienes determinados, volviendo al tema, cuya validez dependa, evítenla. En principio, en cuanto a la exposición teórica, le doy fin a la presentación, le agradezco muchísimo y me reservo este tiempo para ir lo más rico de toda exposición. La idea es hacerla lo más breve posible a los fines de que podamos transmitir rápidamente de qué vamos a hablar y luego charlarlo. Cuidado con la cesión de derechos hereditarios. Muchas veces nos pasa esto. No, mire doctor, lo que en realidad quiero hacer es comprar la casa y la casa es un solo inmueble. Entonces me dijeron para que pueda hacerlo más rápido que me cedan los derechos hereditarios y ya inicio la sucesión y salgo desde el juzgado directamente al registro y me quedo tranquilo. ¿Usted qué quiere? Quiero comprar una casa, compre una casa. No compre derechos hereditarios, porque los derechos hereditarios es el activo y el pasivo. A ver, la cajita de Pandora, cuando la abrió, no es solamente la casa, capaz que hay deudas. Entonces, utilicen la cesión de derechos hereditarios cuando refleje el negocio jurídico que realmente quieren celebrar las partes. Esto de que se han cedido derechos hereditarios y los dolores de cabeza por una cesión que en rigor de verdad lo que se quería hacer era otro acto jurídico. Mire, propia turpitud en aliega non es audiendo. Nadie puede alegar su propia torpeza. No lo digo yo, lo dice desde el derecho romano. Nadie puede alegar su propia torpeza. Usted dijo que compraba derechos hereditarios. ¿Y sabe qué? Compró derechos hereditarios. Ahora estamos en una situación que trataremos de salvar, ¿sí? Pero usted ha asumido patrimonialmente el rol del cedente. Obviamente que va a tener el límite, ¿sí? Como cesionario, su responsabilidad se va a limitar a los bienes que haya recibido. La responsabilidad es limitada, ¿sí? Cum viribus hereditatis, ¿sí? Con los bienes recibidos. Y para el supuesto de que se haya dispuesto de los bienes, entonces recién es pro viribus hereditatis, es decir, hasta el valor. Pero siempre es limitada, ¿sí? Siempre es intra vires, ¿sí? Hereditatis. Siempre es una responsabilidad limitada. Dejamos a salvo los casos del 23-21, cuidado. Cuando se extiende la responsabilidad delimitada a ilimitada, 4 supuestos, no quiero ahondar en temas que por ahí no son de esta charla, pero si exagera dolosamente el pasivo, si no hace el inventario dentro del tiempo intimado, si vende por los bienes por un precio que no sea el que corresponde, según valor conveniente, y ese precio conveniente, y el dinero es ingresado a la masa, como es, y creo que me está faltando un cuarto que no estoy enumerando, 23-21, ¿cómo es? También se extiende la responsabilidad, sí, ya sé, no lo encontré, es el supuesto en donde el causante, el sucesible, lo hago bien amplio, el sucesible se involucra en el ocultamiento o sustracción de los bienes. Si oculta o sustrae los bienes de la herencia, no solamente responde en forma ilimitada, sino que también de lo que ocultó o sustrajo, nada va a recibir. Esto es una incorporación que hace el nuevo Código Civil y Comercial. Que el Código de Vélez lo único que hacía, que estaba muy bien, ¿no? Era extender la responsabilidad, pero acá viene un plus. Y el plus
es que de lo que ocultó o sustrajo, nada recibe. Y ahí tiene una sanción más que importante, ¿sí? Al que actuó deslealmente. ¿Mm? Bueno, ahora sí, como es, si quieren, vamos a preguntas y vamos respondiendo. La primera pregunta dice, ¿un heredero puede ceder sus derechos hereditarios a más de una persona? Por ejemplo, tiene 3 hijos, ¿se los puede ceder a ellos 3? Sí, y si no dice en qué porcentajes en partes iguales. Lo puede ceder a un coheredero o a un tercero. No hay inconveniente en cuanto a esto. Y no hay inconveniente en cuanto a la cantidad de quienes los reciban. Si dice fracciones, obviamente voy a seguir el contrato. Y si no dice nada, por partes iguales. Perfecto. La siguiente pregunta dice, en el caso que previo al fallecimiento del padre falleciera su hija, la que tuvo 3 hijos, de los cuales uno falleció antes que su madre, ¿es necesario que primero esté realizada la sucesión del nieto y luego la de su madre, hija prefallecida del causante? ¿O simplemente se puede abrir la sucesión del padre y presentarse los hijos de la hija fallecida nietos en representación de esta? Mira, acá tengo al abuelo, acá tengo a la hija y acá tengo los 3 nietos, ¿sí? En este gráfico. Abuelo, abuela, mamá o papá y los nietos de él. Ellos 3 tienen 2 llamamientos. Uno a la sucesión de la madre o padre y otro llamamiento a la del abuelo por derecho de representación. A la del abuelo solo tienen que acreditar que quien tenía un llamamiento preferente, la mamá, está premuerta. Entonces ingresa a la sucesión del abuelo acreditando 2337, investidura hereditaria de pleno derecho, acreditando prefallecimiento de su madre, derecho de representación y ocurre directamente a la sucesión del abuelo. Directamente. No abre el sucesorio de la madre. Si quiere que lo abra, pero la del abuelo va por derecho de representación. No es heredera del heredero. Si ella hubiera fallecido después que el abuelo, primero fallece el abuelo, después fallece la hija, y acá vienen los nietos, entonces si primero fallece él, ella es heredera. Miren de vuelta, 1000 millones de veces. Esta respuesta se replica. Muerte, apertura y transmisión en un mismo instante. Sáquele una foto y ponga en el vértice inferior derecho, bien conductista, ponga la ley vigente al tiempo de la muerte. Les va a ayudar muchísimo. Les va a llamar. Saquen esa foto. Cuando murió, ¿estaba premuerta? Si estaba premuerta, viene el derecho de representación. No viene como heredera del heredero. O herederos de la heredera. Viene como representantes de la descendiente hija prefallecida que no puede ir a la herencia porque está muerta. Está tan muerta el que premuere como el que conmuere. El que conmuere, ¿se acuerdan? Cuando 2 o más personas fallecen en un mismo evento sin que se sepa quién fallece antes y quién fallece después, se entiende que todos han fallecido en el mismo tiempo. No hay derecho sucesorio en los tramitentes, pero nada quita de que vengan por representación. Está tan muerto el que muere antes, premuerto, el que muere en el mismo momento, conmuerto, como aquel que demostrando la ausencia con presunción de fallecimiento con sentencia de muerto presunto, ocupa el lugar. Premuerto, conmuerto, ausente con presunción de fallecimiento. Lo dice el 2277 cuando arranca. La muerte real o presunta causa la sucesión. ¿Sí? Perfecto. Bien, Elsa nos pregunta, en una cesión de derechos que se presenta en una sucesión donde la cedente denunció los bienes que conocía en ese momento, casa y auto, luego, después de dictada la declaratoria, cede a su hijo todos los derechos y acciones hereditarios. ¿Repito? Sí, no, conozco porque son distintos tratamientos que da el registro, según ustedes, en provincia de Buenos Aires como nosotros, pero hay una solución que es viable, porque en las fines prácticos, yo sé lo que va a pasar, pero terminar con la pregunta. La idea era, perdóname que te corte, se produjo el fallecimiento de una persona, hicieron una denuncia de bienes, ¿correcto? Y luego de la denuncia de bienes que se ha hecho, se hizo una cesión de derechos hereditarios, ¿correcto? Sí.
Sigamos. Bien. Luego, después de dictada la declaratoria, cede a su hijo todos los derechos y acciones hereditarias que tiene y le corresponden. Entonces, el cesionario se entera que la causante tiene cuenta en el banco con saldo a favor, y la pregunta es, ¿puede el cesionario denunciarlo para tener derecho en su carácter de cesionario? Vos sabés que me hizo acordar a alguien un antiguo del derecho que diga, espere terminar la pregunta. Espere, escuche bien y después responde. O sea, usted se adelanta a responder que no era motivo. Olviden lo que yo le dije antes, creí que iba para otro planteo. Mirá, si ya tenés dictada la declaratoria de herederos, vas a pedir lo que es una modificación de la declaratoria de herederos en el sentido de que va a venir, en este caso, los cesionarios a ocupar el lugar de ese cedente. La realidad es que yo sé que lo manejan diferente, por ahí que dictan, hacen saber esa cesión de derecho y van a un espacio determinado del registro. Nosotros modificamos la declaratoria de herederos. Yo sé que por allí en Buenos Aires, corríjanme ustedes por su experiencia, no se modifica. La declaratoria queda como tal y la cesión va por un carril diferente. Y ustedes tienen un lugar en el registro para preguntar si hay cesión de derechos hereditarios y preguntan en otro lado si hay declaratorias de herederos. A la pregunta concreta, sí, claro, puede ampliar la denuncia de bienes, toda denuncia de bienes, si está acordada por la totalidad de los herederos, si no tenés que ir por inventario y avalúo, puede ser realizada y va a beneficiar, en este caso, a el cesionario, sin duda. Perfecto. Y la última pregunta sería, si el único bien de la sucesión está alquilado, pero no se sabe por quién, y uno solo de los herederos percibe esos frutos, ¿debe iniciarse rendición de cuentas o cobro de canon locativo? Lo primero que tiene que hacer es enviar, yo lo haría desde el mismo expediente sucesorio, lo podría hacer por otro medio fehaciente que es carta documento, pero yo lo que haría sería presentarme en el sucesorio, hacer saber por medio, primero pedir una medida, ¿sí? A los fines que a través de un oficial de justicia se vaya a ese inmueble, se le pregunte, se le hace un cuestionario de lo que tiene que hacer el oficial de justicia. Va hasta el lugar, le va a preguntar quién ocupa el inmueble, en carácter de que lo ocupa, para el supuesto hipotético de que exprese un contrato de locación, que diga quién es el que se lo ha alquilado y quién es a quién le está pagando, y todos elementos de prueba se lo vas a arrimar al juez. Si el que ocupa es uno de los comuneros coherederos, ¿se entiende? Se le exige un canon proporcional por uso que es válido desde la intimación en adelante, no para atrás. Si el que ocupa es un tercero y le estuvo pagando a otro, ese otro tiene que rendir cuentas. Y si es uno de los coherederos el que se está beneficiando, va a venir al proceso sucesorio y se lo va a demandar para que traiga ese dinero y si no lo ajusta al tiempo de la partición. ¿Correcto? Por todo aquello que se ha beneficiado en forma exclusiva y excluyente. Espero haber sido claro. Si es uno de los comuneros, desde la intimación en adelante es válida, no para atrás, y lo que puede exigir es un canon proporcional por uso. Todas las acciones en derecho sucesorio son divisibles. Nadie puede reclamar por el derecho de otro. Si yo tengo un quinto a la herencia, yo le voy a exigir un canon proporcional por uso de un quinto. Y si le voy a pedir un rendimiento de cuentas es en medida de la acción, conforme lo que yo estoy reclamando. ¿Sí? Bien, se entendió todo perfecto, hay muchos mensajes agradeciendo la claridad de la exposición. También tenemos muchos mensajes donde nos están pidiendo repetir el mail si es posible. De todas formas les aclaro que el video va a estar subido a la página del colegio, siempre van a poder acceder en la biblioteca, y el doctor ha dado su mail al inicio de la actividad, que fue la palabra para hacer el cierre, y si lo quiere repetir.
Bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Uno trata siempre en la medida de lo posible de ajustar al tiempo, ser respetuoso de los tiempos, iniciar en tiempo y terminar en tiempo. Yo estoy disponible mucho más, pero independientemente, la idea es que estamos llegando bien y como bien me decís, no hay más preguntas, podemos cerrar siendo las 12:20. Mi nombre está ahí en la primer filmina, que yo se las voy a pasar después para que ustedes las puedan tener. Mi nombre es Jerónimo José Martínez y allí está, muy fácil, el correo repite mi nombre, @hotmail.com. ¿Sí? Así que bueno, realmente ha sido un gusto, un placer estar con todos ustedes, y bueno, cuando quieran, estoy nuevamente aquí. Muchísimas gracias.